Esta vez tengo ganas de hablar acerca de cómo podemos conformar las primeras clases desde el punto de vista del profesor, del director o del alumno, también del alumno. Para eso es importante, creo, ¿sí? Que tomemos en cuenta que el profesor o el director que está a cargo de las primeras clases donde se va a formar el primer proceso del alumno sea alguien que está verdaderamente preparado, pero no solamente que tenga un título y que haya estudiado, ¿sí? Algo que lo avale con un papel, sino alguien que esté preparado y preparado desde la experiencia, que tenga la suficiente experiencia arriba del escenario, frente a una cámara, además de haber estudiado la cantidad de métodos de actuación que quiera, ¿sí? Uno puede estudiar la carrera, métodos, todo lo que quiera, pero si uno no tiene la experiencia, si no lo vivió, si no lo experimentó, si no lo compartió, si no lo sufrió, es muy difícil que uno esté preparado para darle al alumno, en su primer proceso, todas las herramientas que necesita. Que pueda estar preparado para dar todas las respuestas. No solamente las respuestas duras, sino que para dar alternativas, incluso para preguntar, para cuestionar, para plantearle al alumno, al futuro actor o al actor en entrenamiento, por dónde debe ir, sugerirle, provocarlo, incitarlo a que pruebe una u otra forma. Para todo eso tenemos que haberlo vivido, tenemos que haberlo experimentado, tenemos que haberlo cuestionado. Y para eso estamos acá, en Sin Actuar, porque cuanto menos actuemos, mejor vamos a actuar. Y en este video vamos a contarte acerca de cuáles son algunas cosas que creemos fundamentales para las primeras clases, tanto para vos que te animaste o que te estás por animar a ir a una primera clase de actuación, o para vos que estás a cargo, ¿sí? Como profesor, como docente, como director, de alumnos, actores que están dando sus primeros pasos en el proceso de actuación. Esto que te vamos a contar, que tiene que ver con nuestra propuesta acerca de cómo llevar adelante este primer proceso, obviamente no es una verdad. Y nos encantaría, de verdad nos encantaría, que te animes a decirnos, a escribirnos y a contarnos por qué no, por qué crees que hay otra forma, por qué pensás que también se puede hacer de otra manera, en qué tenemos que tener cuidado, qué no tiene que ser tan así. Este libro o manual lo escribí en el año 2020. Eh, es un material, ¿sí? Que en ese momento, en el año 2020, quizás para algunos quedó un poco obsoleto, un poco desactualizado, ya que hoy en día en las redes sociales se pueden encontrar muchos de estos ejercicios. Este libro no solamente tiene ejercicios para llevar adelante una clase, sino también tiene la forma de un proceso, de cómo encarar la clase desde un principio hasta un final, cuáles son sus etapas. Bien, les decía, más allá de que quizás quedó un poco obsoleto, porque estos ejercicios mismos hoy están publicados en cualquier red social, eh, también es un lindo material impreso para tener en clase y poder salvar algunas situaciones, o para preparar una clase de último momento, o para cualquier necesidad donde nos encuentre un poco atormentados y desalineados en cómo continuar cierto proceso. Para contarles que cuando vendí los primeros ejemplares, me encontré con las primeras personas que se animaron a no cuestionarme, a preguntarme, a que debatamos acerca de la forma en que encaraba el proceso de las primeras clases de actuación. Y esto tiene que ver con que em, elijo no dedicar mucho tiempo a la relajación, a la concentración, al caldeamiento. La idea es hacer una primera entrada a la clase donde podamos mover nuestro instrumento, donde podamos trabajar con nuestro cuerpo, ¿sí? Donde podamos sacarnos esos nervios, esas durezas que traemos de afuera, del día a día, y podamos tener nuestro instrumento preparado para accionar o para reaccionar. Bien, una vez que hacemos eso, hacemos uno o no más de dos juegos
¿sí? Que suelen ser muy rápidos, solo para entrar en relación, para poder descontracturar, para poder divertirnos, jugar un rato, jugar, hacer el juego dramático rápido y que podamos estar en condiciones desde nuestro instrumento y desde nuestra cabeza para poder empezar, relajados y concentrados a lo que será el resto de la clase que vamos a dividir en las siguientes partes. En la primera parte, una especie de caldeamiento, de desinhibición, ejercicios para concentrarnos, para relajarnos, para desinhibirnos. Una segunda parte donde hacemos unos pequeños juegos para poder soltarnos y relacionarnos con nuestros compañeros. Una tercera etapa de la clase donde hacemos ejercicios de improvisación, ¿sí? Y empezamos a trabajar, en algunos casos con ejercicios muy puntuales y dedicados a una sola persona, a un solo actor, o a la relación con varios actores, arriba o abajo del escenario. También trabajos con pequeños textos y de relación y de diálogos. Y una cuarta etapa de la clase donde trabajamos en conjunto, en creaciones colectivas, de manera improvisada o a partir de un texto, ¿sí? Para trabajar la composición final de lo que será una pequeña puesta en escena. Una vez explicado lo que tiene que ver con este libro manual, ¿sí? Te quiero volver a aclarar que no soy ningún maestro ni soy ningún gurú. Soy alguien que está pasado de clases. Estoy convencido de que durante el primer tiempo, las primeras clases de alumnos que comienzan por primera vez a, a presentarse a un espacio de actuación para aprender, necesitamos ser muy pacientes y necesitamos hacerle entender al alumno, al actor o futuro actor, que debe compartir con nosotros esa paciencia. Más allá de ir ofreciendo herramientas de a poco, comunes, de las más básicas, como por ejemplo no dar la espalda, ¿sí? Cosas muy que son discutibles, que quiero que las debatamos, ¿sí? Porque nos vamos a quedar un cachito en ese no dar la espalda, ¿sí? No dar la espalda. ¿Por qué? Porque nosotros, espectadores, público, tenemos que ver las expresiones del actor arriba del escenario. Y si el actor actúa mirando para atrás, no las vamos a ver. Pero también tiene que proyectar una voz hacia adelante. Y si la proyecta hacia atrás, puede ser que no se escuche bien. Bien, no dar la espalda. Pero después, cuando el proceso avance, al actor va a haber que decirle de que algunas espaldas están permitidas y que se pueden hacer. Bien, entonces no tenemos que prohibir ni incorporar en el alumno algo como si fuese una orden. Hay que obedecer. No se puede dar la espalda. No, es solamente proponerlo y hacerle entender al alumno o a vos, ¿sí? Que estás yendo a tus primeras clases de actuación o que estás con ganas de empezar a ir a las clases de actuación. Bueno, es proponerte de que hay cosas que por ahí no convienen. Y qué bueno que suena esto, ¿no? Pero quiero igual que me cuentes, que me digas si no estás de acuerdo, ¿sí? A mí me gusta proponer. Vamos a proponerle al actor, al alumno, de que no nos dé la espalda, de que eleve el volumen de la voz. También nos encontramos, en referencia a esto de que no se da la espalda, también nos encontramos con que por ahí vas a una clase y te dicen, tenemos que trabajar acción y reacción. Bien, tenemos que accionar, ¿sí? Actuar es acción, accionar, ¿sí? Y después de una acción viene una reacción. Ahora, cosa que reniego de los castings, ¿sí? Porque también tiene que ver la actuación con el teatro y tiene que ver con la actuación frente a cámara, todo esa actuación, ¿sí? Uno cuando va a un casting o cuando te proponen hacer un casting, te tiran unas líneas y te dicen cómo debe ser el personaje, qué tiene que hacer y, por ejemplo, qué tiene que decir. Bien. Ay. Nunca te dicen, nunca te hablan de la escala del 0 al 100, ¿sí? Tampoco te hablan acerca de ah, en qué contexto, ¿sí? En qué tono.
Tiene que ser comedia, tiene que ser ridículo, tiene que ser sobreactuado, tiene que ser realista, ¿sí? Tiene que ser melodramático. ¿Cómo tiene que ser? ¿Y en qué escala? Porque no es lo mismo decir un texto con un tono que te aclaran, pero al 20, al 30, al 50, al 80 o al 100%. ¿Sí? La energía muchas veces está marcada por la distancia con el espectador. Esto sucede mucho en la actuación frente a cámara. ¿Sí? Si uno conoce, obviamente, los planos y sabe que está en un primer plano, tiene que saber que tanto las emociones, ¿sí? Como la agresión, como ese porcentaje de energía debe disminuir, porque la cámara, el lente es una lupa que toma cada uno de esos segundos, de esos detalles, de esas emociones. Pero también uno debe saber que cuando está en un escenario, haciendo una obra de teatro o haciendo un ejercicio teatral, ¿sí? El público está más alejado y que debe cambiar ese porcentaje del 0 al 100. ¿Sí? Y que las energías y las emociones deben expresarse de otra manera. Cuando te dicen que tenés que sentir algo donde te están mintiendo, ¿sí? Porque acá el que va a sentir va a ser el personaje y no el actor. ¿Eh? Um, en ese caso, si lo que sentís no lo exteriorizás, es muy difícil que el público lo capte. Y la manera de exteriorizarlo también tiene que ver con la distancia que tenemos con el público. Una cosa es en el teatro, otra cosa es en el cine, pero en el cine también depende de qué plano estamos teniendo, qué plano nos están ofreciendo. Es muy importante de que leas mucho, de que agarres cada una de las técnicas, de los métodos que encuentres, que escuches a maestros, a grandes maestros, que leas incluso reflexiones de actores, ¿sí? Que vayas a ver teatro, ¿sí? Teatro vivo, ¿sí? En la sala de teatro, ahí es donde se ve teatro. Bien, vamos a tener muy en cuenta esa escala del 0 al 100 en cuanto a nuestras energías, en cuanto a nuestras emociones. También vamos a ir a algunas clases donde nos vamos a encontrar como alumnos o como profesores con el aquí y ahora. ¿Sí? Actúa como si esto sucediera aquí y ahora. Bien, es muy duro. Esa expresión, ese mandato, si se quiere, de la actuación, ¿sí? Tan real, tan importante, tan necesario, es muy duro. Entonces hay que trabajar mucho con el aquí y ahora. Y ahora vamos a volver a eso. ¿Sí? En este mismo video vamos a hablar de algunas cosas muy puntuales que tienen que ver sobre todo con la máscara, con los personajes, ¿sí? Y el aquí y ahora. Tenemos conceptos duros en una clase, ¿sí? Como hacerle entender al alumno sobre nuestra naturaleza dramática, para sacarnos los miedos, los temores, la desinhibición, ese pánico escénico al exponernos a un público, ¿sí? Tenemos un video que vamos a publicar en este canal sobre oratoria, pero que también obviamente tiene que ver con la actuación y que habla acerca de dejar de verse. Uno cuando es pequeño es desinhibido y se atreve a cualquier cosa porque es chiquito y porque uno no se ve. En realidad no imagina cómo es que el otro lo está viendo a uno, ¿sí? No tiene ese espejo. Entonces es desinhibido. Cuando uno empieza a crecer y empieza a darse cuenta de que lo están observando, todo eso empieza a inhibirnos y eso es el inicio de nuestra naturaleza dramática que continúa con los no, esto no se dice, esto no se hace, ¿sí? Esto así no. Nos llenamos de no, ¿sí? Y nos seguimos inhibiendo y resulta que uno cuando va a una clase de actuación se encuentra con que es todo al revés, con que sí, ahora sí podemos hacer esto, sí puedo liberarme, sí tengo que liberarme, sí tengo que expresarme, sí puedo hacer aquellas cosas que me dijeron que no podía en la calle, pero acá sí. Es muy importante que en el primer proceso el alumno empiece a entender de que tiene que dejar de actuar, sin actuar. ¿Sí? Cuando uno quiere mostrar que está actuando, lo está haciendo mal. Eh, Quizás esa última frase sonó a gurú, ¿no? Bueno, no es la idea. La idea no es decirte qué es y qué no es, cómo se hace y cómo no se hace. La idea es dejarte intrigas, ¿sí? La idea es
que quizás te animes a debatir alguna de estas cuestiones. Quizás te animes a desafiarnos, ¿sí? A proponer otras cosas o las mismas de otra manera. Bueno, estamos tirando para que podamos hacerlo. En el primer proceso es muy importante que trabajemos sobre acciones, ¿sí? Acciones grandes y específicas, y también sobre pequeñas acciones. Muchas veces uno en una clase, y porque estoy pasado de clases, escucha a profesores, a directores, ¿sí? Pedir acciones, acciones, acciones. Hagan acciones. Tiene que haber acciones. Un actor quieto, parado, sin accionar, esperando que le toque el turno para decir su texto, es un actor muerto arriba del escenario. Sí, bueno, pero todo eso se trabaja en un proceso de clase, de entrenamiento, donde uno empieza a aprender cuáles son las acciones físicas que tiene que llevar adelante en la escena para contar la historia y cuáles son aquellas acciones pequeñas que también hacen al personaje. Creo, estoy convencido, de que cuando uno propone a un grupo de alumnos un trabajo en conjunto, un trabajo grupal, una construcción colectiva, una improvisación a partir de un texto, a partir de una historia, a partir de una idea, o también a partir de un texto, con un texto, ¿sí? Es importantísimo que el alumno sepa que cuando le damos esos 5 minutos para que se reúnan y planifiquen y más o menos marquen el camino de cómo van a representar arriba del escenario esa escena, o también, por ejemplo, cuando hacemos microescenas y las damos de una clase para la otra, para que estudien el texto o para que se pongan de acuerdo e ideen cómo van a representar esa escena arriba del escenario al momento de la clase, tienen que tener muy en claro que lo que se planifica es parte del proceso y al subir al escenario eso ya no tiene importancia, porque lo que importa es el resultado. Siempre lo que importa es el resultado, ¿sí? Ahora, no obtendremos resultados si no tenemos un buen proceso. Entonces, el proceso tiene que ser muy amplio. No sé si bueno, no sé si específico, no sé si profesional, no sé si catedrático intelectual, no sé si deberemos leer la historia del teatro ni la historia de la actuación para llevar adelante este tipo de ejercicios. Cuestiones que vienen después, ¿sí? Ahora, sí saber que el proceso de libertad, de elección, de acción y reacción, de tener en cuenta que esto es un juego con reglas, pero que esas reglas, cuando me animo a romperlas, estoy logrando un hecho artístico. Si el actor arriba del escenario está pensando, puede estar mal. Si el personaje está pensando, no. Si el actor arriba del escenario no sabe qué hacer, está mal, pero no el personaje. Si logramos diferenciar eso, estamos ante un proceso que nos va a abrir muchas puertas. Los seres humanos estamos conformados por eh, el yo y nuestra máscara. Eh, Cada mañana cuando nos levantamos, nosotros sabemos quiénes somos, quién es este yo. Cosas que quizás nadie sepa. Cosas que nos pasan, cosas que pensamos, cosas que haríamos. Pero tenemos que salir a la calle, tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a comprar, tenemos que hacer alguna actividad, tenemos que relacionarnos con nuestro entorno. Entonces nos colocamos una máscara. Esa máscara es la que ustedes ven de mí, la que yo me animo a mostrar. Cuando actuamos, tenemos nuestro yo, el cual no podemos dejar, ¿sí? No podemos nunca dejar de ser yo. Yo voy a ser yo, soy yo, con lo que siento, con lo que pienso, con este cuerpo, con esta voz. Pero me voy a poner la máscara de otro personaje, la máscara de alguien más, que se va a despertar distinto a como me despierto yo, que va a caminar distinto a como camino yo, quizás. Pero se va a relacionar seguramente distinto a como me relaciono yo, que va a reaccionar de manera diferente a como reacciono yo. Y ese personaje, del cual nos pusimos su máscara,
también tiene una máscara, porque también se muestra de una manera pero oculta cosas. En este primer proceso de la actuación de los alumnos, las primeras clases, creo que es muy importante insistir con que abandonen su zona de confort. Obviamente que al principio necesitamos que se liberen, que se desinhiban, que se relacionen, que intenten entender lo de la naturaleza dramática, pero también es importante que de a poco y avanzando en la primera etapa del proceso creativo de actuación, empiecen a salir de su zona de confort y empiecen a sentir incomodidad, que empiecen a sentir que cuesta, que es necesario romper barreras, que es necesario poner contra las cuerdas al compañero y ponerse contra las cuerdas a ellos mismos. Ahí el primer proceso lo que busca es escalar, es saltar los primeros escalones que tienen que ver con desinhibirse, con animarse, con exponerse, pero también con proponerse ir un poquito más allá. Decíamos que lo importante era la acción, ¿sí? Y también lo importante es lo que no se dice. Hay un gran maestro que tiene un libro que hemos leído y que verdaderamente deja enseñanzas hermosas sobre lo que no se dice. Y lo que no se dice a veces es tan o más importante que lo que se dice. A veces, en la improvisación, por ejemplo, el alumno suele creer que cuanto más habla, más está actuando, más está participando, mejor lo está haciendo. Y la mayoría de las veces, por no decir siempre, ¿sí?, lo más importante son las acciones y no lo que se está diciendo. Y cuando tenemos un texto, nos va a pasar que si nos tomamos de esas experiencias de improvisación o de juegos teatrales, cuando no tengamos texto, nos van a faltar pequeñas acciones. Nos va a faltar estar actuando mientras no tenemos texto. Y ahí está el trabajo sobre lo que no se dice. Y cuando no se dice, es cuando hay que actuar. Pero creo que ya nos fuimos un poquito más adelante, nos fuimos a saltar escalones, nos fuimos a proponer cosas un poquito más exigentes, si se quiere. Vamos a retroceder, vamos a volver al primer paso o a los primeros pasos, creo, ¿sí? Porque te vuelvo a repetir que me gusta y prefiero, y quizás me escribas discutiendo algo de esto. A lo mejor no estás de acuerdo, a lo mejor te parece que hay otras formas, a lo mejor te parece que es mucho más, a lo mejor te parece que no es tanto. A lo mejor te parece que es preferible guiarse por un método, ir más rígido, más duro. Bueno, son elecciones, pero lo vamos a debatir, lo vamos a discutir. Creo que es necesario de que lo hagamos para abrir, para compartir, para sacar conclusiones. Entonces voy a seguir diciendo cosas que no son ni de un gurú ni de un gran maestro. Simplemente de alguien que tiene mucha experiencia en muchísimas clases y con muchos profesores, con muchos maestros, de los mejores y de los peores. En todo este tiempo saqué muchas conclusiones y entre ellas de que al alumno hay que lograr que se sienta disponible durante los primeros procesos, durante las primeras clases, más que pedirle que actúe o más que el alumno sienta que tiene que actuar, es hacerle saber que tiene que estar disponible. Y disponible es abrirse, ofrecerse, animarse. Que cuando alguien proponga un ejercicio, un juego, ¿sí?, se animen a participar y lo hagan. Y que lo hagan mal. Y que lo hagan mal. Pero que lo hagan. Si el alumno viene a la clase y hace todo bien, no debería ir a la clase de teatro. Está claro, ¿sí? O de actuación. Obviamente tiene que hacer las cosas mal. Y es el momento, como los ensayos, cuando uno ensaya una obra de teatro, cuando uno ensaya, cuando repasa un texto cinematográfico, cuando uno repasa, cuando uno ensaya, ¿sí?, más que entrenar, más que el entrenamiento, el ensayo, es el momento de equivocarnos y de proponer, y de quizás hacer las cosas mal, y de buscar el camino equivocado, y de saber cómo reacciona nuestro instrumento, nuestro cuerpo, ante algo que supusimos que iba a estar bien,
Pero cuando lo hicimos, nuestro cuerpo no reaccionó, nuestro instrumento, más que nuestro cuerpo para incorporar todo. Nuestro instrumento no reaccionó de la manera esperada, o de una manera donde yo me sienta cómodo, o donde al espectador, o al director, o al profesor, o al compañero, le guste, le agrade. Entonces busco otra forma. Entonces tengo tiempo para corregir. Y el proceso de las clases tiene que ver con eso. El entrenamiento es para equivocarnos. Y es para probar cómo funciona mi voz, mi mirada, mis reacciones, para probar cómo reacciona todo mi instrumento ante las propuestas de mis compañeros o de un ejercicio específico. Es el momento de probar y de equivocarse. Entonces, cuando miren videos para aprender actuación, si es que sos un alumno o un futuro alumno, ¿sí? Está buenísimo esto, pero hay que entrenarlo, porque donde lo entrenamos es donde sabemos qué podemos hacer, hasta dónde lo podemos hacer, cómo lo podemos elevar, cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos trabajar. Porque podemos tener todos los métodos aprendidos de memoria. Podemos ser el intelectual más grande del universo y conocer cada frasecita de cada uno de los grandes maestros de la historia de la actuación. Pero si no nos subimos a un escenario y no sabemos cómo reacciona nuestro cuerpo, nuestro instrumento, no sabemos nada. Sobre todo en el primer proceso, porque después se hace costumbre, es importantísimo que tanto el profesor como el docente, como el director, como el alumno, sepan que el espacio donde uno trabaja tranquilamente podría llamarse el lugar de los papelones, ¿sí? Porque tenemos que estar dispuestos ahí a hacer papelones, a hacer cosas mal. A veces suelo decir, si hiciésemos lo que hacemos en la clase en la calle, quizás nos lleve la policía, quizás nos detengan o nos lleven a realizar algún tratamiento psiquiátrico. Bien, este es el espacio, ¿sí?, donde trabajamos, donde hacemos el proceso de actuación, donde tenemos que hacer papelones y hacer cosas mal. Y tenemos que perder el miedo, y tenemos que tener confianza, y tenemos que animarnos a hacer cosas, decir cosas, proponer cosas, reaccionar de cierta manera para saber de qué manera no tenemos que hacerlo. Otra cosa que considero importante tener en cuenta en este primer proceso, y esto sobre todo es para el alumno, a veces para los actores, tiene que ver con esa sensación que pueden sentir de no ser suficientes, tanto en un ejercicio, ¿sí?, como actuando, como relacionándose, como proponiendo, como queriendo expresarse arriba del escenario, buscando palabras, buscando acciones. El no sentirse suficiente nos frena el proceso, ¿sí? En el proceso no hay, ¿sí?, una escala donde nos exija ser suficiente hasta acá, hasta allá, más, menos. Solo hay que hacer. No sé si esto es común, no sé si les pasó a ustedes como docentes, como profesores, como directores, o quizás vos como alumno, ¿m?, o como actor. No sé si te pasó de que lo hayas hecho o que lo hayas visto en una clase. De que alguien entra a la clase, por ejemplo, voy a ir a un extremo, hay otros, ¿sí?, pero voy a ir a un extremo. Porque yo lloro con una facilidad. Bueno, no, porque yo me emociono muy fácilmente. Sí, eso es como eso que también escuchamos cuando por ahí damos clases a alumnos de baja edad, ¿sí? Que viene la mamá y nos dice, ay, el nene de desinhibido, ay, se anima a hacer de todo. Bueno, sí, es un nene, ¿sí?, y después va a tener que aprender reglas, es un proceso. Bueno, es parecido, ¿sí? Si en una clase de teatro, de actuación, te están pidiendo que sientas mucho, o vos crees que porque sentís desde las entrañas estás actuando bien, estamos errados, ¿sí? Estamos mal, ¿sí? No se trata de eso. No se trata de eso, y mucho menos lo que estamos hablando en este momento, que tiene que ver con el primer proceso donde nos vamos a preparar. Y para prepararnos tenemos que tener en claro de que sentir es una consecuencia, ¿sí? Primero. Segundo, que el que siente es el personaje. Y tercero, parezco un gurú de nuevo. No es la idea, ¿sí? No es tan duro así.
Por eso quiero que te animes a comentarme y a decirme. Vamos a charlarlo, vamos a discutirlo, vamos a debatirlo. ¿Sí? Ahora, no hay que centrarse... Me salta el gurú. No hay que concentrarse en el... tengo que sentir. No. ¿Sí? La emoción, la pasión con que uno hace esto, ¿sí? Y la construcción de los personajes, que ya vamos a hablar, y dentro de muy poquito, todo eso nos lleva como consecuencia a los sentimientos del personaje. ¿Está claro? No tiene que ser la herramienta en la cual tenemos que centrar nuestra energía y nuestra forma de actuar. Hay cosas que parecen tan básicas, tan simples cuando uno las escucha, pero después hay tanto trabajo, por eso insistimos con esto. Porque uno cuando lee algunas frases o algunas formas de algunos métodos, mirá qué fácil que es esto. Claro, esto era así. Bueno, no, pero es mucho más profundo. Y hay que trabajarlo, hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo. Pero además hay que deshilacharlo, en palabras también. Por eso hacemos esto. Porque lo queremos deshilachar. ¿Sí? Hay que actuar con verdad. Puedo hablar 6 horas de cómo actuar con verdad. Tenemos mucho. Seguramente se te ocurren un montón de cosas para hablar a partir de esa frase. ¿Sí? Y después tenemos que llevarlo arriba del escenario. Y después tenemos que ponerlo en el cuerpo. Y después tenemos que actuar con verdad. Para actuar con verdad, no nos puede faltar saber que es más importante escuchar que hablar. Si estamos escuchando de verdad, ¿sí? Vamos a reaccionar de verdad. Si estamos mirando de verdad, vamos a reaccionar de verdad. Todo lo que hagamos de verdad, como consecuencia, nos va a llevar a acciones o reacciones de verdad. Pero tiene que ser de verdad. No podemos darnos el lujo de permitirle al público que sospeche bajo ninguna circunstancia, ni por un segundo de nuestra actuación, de que estamos fingiendo o estamos actuando. Al actor hay que convencerlo de que está siendo parte de la vida del personaje que le prestó su máscara, para que el público pueda lograr dentro de la sala o a través de la pantalla la idea de que lo que está sucediendo es una verdad. Y para eso, por ahí, quizás la palabra actuar con verdad es demasiado y deberíamos quedarnos con la palabra honestidad. Quizás si en vez de trabajar desde la verdad, hablamos desde la honestidad, ahí estamos siendo un poco más suaves para este primer proceso o primeros procesos donde estamos formando a los actores o donde nos estamos formando. ¿Sí? Es con honestidad. Meissner en un momento dice, no tengo que nombrar a ninguno. Bueno, no importa. Me levanto de la cama como puedo, con este cuerpo, con el peso que tengo, con la forma en que tengo de levantarme. Bueno, me levanto como puedo, entonces actúo como puedo. Eso es con honestidad. Y para el primer proceso, actuar con honestidad es no fingir, es no querer levantarse con otro cuerpo, de otra manera, con un peso que no tengo, ¿sí? Y es empezar a actuar con honestidad, para después actuar con verdad. Bueno, recién se me escapó una propuesta de Meissner. Entonces no me queda otra, ya me metí, ya los voy a nombrar. Pero los voy a nombrar para contarte el por qué insistimos con esto que insistimos sobre ir más allá de los métodos. ¿Sí? Me voy a correr un cachito. Bien, dejo un espacio acá para poder mostrarte, ¿sí? Y que te quede, además de lo que yo te digo, que te quede de manera visual también. Vamos a empezar con algunos de ellos. Stanislavski, acción y objeto. Meissner, escucha y respuesta. Bertolt Brecht, conciencia del hacer. Seguramente a eso lo leíste, o lo vas a leer, o te lo vas a chocar, o lo vas a escuchar en una clase, o se lo vas a decir a algún alumno, o algún profesor te lo va a decir a vos. ¿Sí? Lo cierto es que eso es tan grande y tan amplio que no nos podemos quedar con ese método solo. No puede existir solo eso. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un concepto de algo
y lo lleva a la práctica, en la práctica suceden cosas. Por eso hay que hacer. Hay que hacer. Podés estudiar 10 vidas, leerte 100.000 libros. Si no lo hiciste, ¿sí? Nunca te vas a dar cuenta de que podrías haber escrito 200.000 libros más. ¿Está claro? Si nosotros respetamos estas frases, ¿sí? Estos lineamientos de grandes maestros, que ya después vamos a seguir nombrando, pero únicamente con esta idea, ¿sí? Porque los métodos los tenés que estudiar, tenés que leer a Bertolt Brecht, a Grotowski, a Stanislavski, a Meissner, al que quieras, ¿sí? Hay muchísimos para elegir, los podés leer, los tenés que leer. Tenés que ver teatro, mucho. Tenés que leer teatro. Obras de teatro también, escuchar a maestros, lee frasecitas de algún actor conocido o no. Ahora voy a lo de conocido. Ser actor y ser famoso son dos caminos totalmente distintos. Y esto también está bueno en el primer proceso dejarlo en claro. Es muy común, como el ejemplo que di anteriormente, es muy común que vengan alumnos a un taller, a una clase, con la idea o de querer ser famoso o de querer vivir de la actuación. ¿Sí? Para dar un ejemplo, de los tantos que hay, ¿sí? El mundo está rodeado de cantantes. ¿Y cuántos cantantes famosos hay? ¿Y cuántos cantantes hay que viven del canto? Llevemos eso a la actuación. ¿Cuántos actores hay regados por el mundo? ¿Y cuántos actores son famosos? ¿Cuántos actores viven de la actuación? Son caminos totalmente distintos. Podemos ser actores, sin necesidad de ser famosos y hasta sin necesidad de vivir de la actuación. También podemos ser actores.